Las narraciones de la pasión del cardenal Carlo María Martini. La narración en el Evangelio de Lucas. Jesús entre éxito e incomprensión. Señor Jesús, que por nuestro amor vas a la pasión, haz que cada uno de nosotros se deje atraer por ti para seguirte a donde nos quieres conducir. Introducción. Nosotros no somos capaces de entender la pasión de Jesús. Ella no nos habla sino a través de una gracia de Dios. Cada uno reaccionará pues meditándola según la gracia correspondiente a su estado de oración, que puede ser estado de purificación, de búsqueda, de iluminación. En efecto, no podemos forzar en nosotros una conformidad distinta a nuestro estado presente. Sintetizo mi reflexión en los siguientes términos. Jesús se dona a nosotros como palabra evangélica siempre buena y deseosa de dar fruto, pero también inerme, y nosotros la recibimos a partir de nuestro cálculo y de nuestras desconfianzas, por tanto, con la posibilidad de rechazarla, y Jesús se deja rechazar. Vamos a hacer referencia a las tres predicciones de la pasión que se encuentran en Lucas 9, 18 al 23, 9, 43 al 45 y capítulo 18, versículos 31 a 34. Jesús se encuentra todavía en la vida pública, en el columpio entre la acogida e incomprensión. Pero la incomprensión se acentúa sobre todo por parte de los que, por misión, estarían llamados a comprenderlo mejor. En este Jesús, entre éxito e incomprensión, veremos que entre éxito e incomprensión se desarrolla también nuestra vida. Ya la colocación de las tres predicciones nos hace intuir que tienen significativamente un puesto diverso respecto del Evangelio de Marcos, en donde se encuentran a intervalos regulares. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:32. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, que prepara la entrada en Jerusalén en el capítulo 11. Están pues insertadas en el ritmo de la narración. En cambio, en Lucas, dos están cerca en el capítulo 9 y la otra se encuentra en el capítulo 18, casi enmarcando todo el viaje de Jesús hacia Jerusalén, con los milagros y las instrucciones, en particular sobre el abandono al Padre, el desapego de las riquezas y de los otros, que constituyen en cierto modo la trama del viaje. Nos preguntamos en la oración en qué situación se hacen estas predicciones, cómo se comporta en ellas Jesús, cómo responden los discípulos y finalmente cómo quedamos involucrados nosotros. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Lucas capítulo 9 versículos 18 a 22. La primera predicción se coloca queriendo encuadrar la situación en un marco un poco más amplio, en el cuadro de la confesión de Pedro. Jesús estaba orando solo. De nuevo Lucas se introduce con la escena preferida de Jesús en oración y los discípulos se le acercan y les pregunta: ¿quién dice la gente? Y él les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Maravilla que Jesús quiera saber qué dice de él la gente. Evidentemente su pregunta es retórica, con la intención de sacarles a los discípulos lo que ellos llevan dentro. Sin embargo, empieza a la larga. Claro que no es insensible ante lo que la gente dice de él. Esto lo deberíamos tener presente cuando Jesús hable de las humillaciones que se le harán, porque quieren reciprocidad a su anuncio. No predica para que se burlen de él, sino para ser escuchado, y por tanto quiere saber qué produce su palabra e incluso qué se piensa de él. Reconoce, en fin, que el ser aceptado es parte fundamental de su visión y por eso es importante conocer si la gente lo ve como un mago
o como un hombre raro? La respuesta de por sí es bastante confortante. Juan Bautista, Elías, un profeta que regresa de los tiempos antiguos, porque capta algunas características de Jesús. Juan Bautista, la gente lo ve como un hombre austero, de vida sencilla. Además, Juan Bautista había hablado contra Herodes sin miedo y por tanto la gente aprecia a Jesús como un hombre valiente, capaz de decir la verdad a todos. Elías es una de las más grandes figuras proféticas, que hablaba en nombre de Dios, resistía a los poderosos y a los reyes de su tiempo. La gente piensa que Jesús habla en nombre de Dios, que realiza obras grandes. Un profeta, es decir, un portavoz de Dios. La multitud ve con exactitud, entiende que la acción de Dios que se encarnaba en los profetas ahora está presente en Jesús, no como un profeta poco conocido, sino como el más grande. Naturalmente, Jesús está convencido de que esto no basta, y entonces les pregunta a los apóstoles: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La pregunta es audaz, va a una relación clara. A menudo nosotros rehuimos semejantes preguntas, porque las respuestas podrían desilusionarnos y preferimos mantener sobre nosotros la opinión que los demás tienen o quisiéramos que tuvieran. Pedro contesta: el Cristo de Dios. Es claro que Pedro dio en el blanco. Jesús no es uno de los profetas, es quien resume todas las promesas de Dios. Sin embargo, Jesús nos desconcierta de nuevo, amonestando severamente a los discípulos para que no digan nada a nadie. La palabra que se usa aquí es la misma que Lucas pone en labios del Maestro cuando le grita al espíritu demoníaco que no hable, que calle. Confrontar Lucas 4:35. Captamos pues una emoción muy fuerte en Jesús. ¿Cómo es que por una parte quiere que la gente llegue gradualmente a conocerlo y luego en cierto punto se echa para atrás? Parece que Jesús lo explica con las siguientes palabras: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Lucas 9:22. Estamos ante una compleja serie de elementos. Ante todo, veamos por qué Jesús se nos presenta como el que prohíbe hablar. Sacamos el motivo de los otros evangelios. La expresión el Cristo de Dios suscita inmediatamente un conjunto de emociones y de esperanzas mesiánicas. La esperanza de que este Cristo tomaría en sus manos la situación y empezaría la solución definitiva de todos los problemas. Se sobreentiende una determinada concepción del Mesías. Aquí, en cambio, se propone una figura marcadamente opuesta. El Cristo será aplastado. ¿Cómo es posible? Se trata de un problema gravísimo para la conciencia de los apóstoles, para el hebraísmo, para los primeros convertidos. El Cristo tendría que sufrir mucho. En estas palabras Lucas entiende ya claramente la muerte, lo que se confirma con el término griego traducido con ser reprobado. Ser probado se dice de quien es sometido a un examen y será aprobado en caso de éxito positivo. A Jesús le sucederá lo contrario. Lo pondrán a la prueba y lo rajarán, diríamos nosotros. Es un escándalo tremendo, porque aquellos que lo reprobarían tienen la inteligencia, el gobierno, la responsabilidad. Son personas en las que la gente confía y que constituyen el apoyo de todos los hombres sencillos de Israel. Estos lo rechazarán, lo reprobarán en el examen de sus credenciales, no lo aceptarán. Ciertamente es un hecho inconcebible si se piensa que Jesús ha venido y vivido en su pueblo. Los discípulos se esfuerzan por entender el rechazo en sentido figurado. No aceptan que el destino de Jesús debe culminar con su condena a muerte. Después de este episodio, Jesús sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Retoma pues el lenguaje figurado, pero los discípulos entienden poco y a nivel superficial sin lograr asimilar lo que escuchan. En realidad, Jesús quiso enseñar, sea en la predicción de la pasión o en el discurso siguiente, que se refiere al empeño de la vida cristiana como vida de renuncia, que no hay misión sin compromiso y que el compromiso puede llegar a casos extremos, paradójicos, hasta borrar la posibilidad misma de realizar la misión. La mano que es ofrecida no solamente es rechazada, sino que es cortada, y esto constituye el escándalo de la oferta que Jesús hace de sí. Sin embargo, las palabras quedan en el aire y no se nos dice nada más acerca de las reacciones de los discípulos. Entregado en las manos de los hombres. Lucas 9, 43 al 45. Pasemos a la predicción siguiente. ¿Cuál es el contexto? Es un contexto de entusiasmo y de estupor que nace de la curación milagrosa del muchacho atormentado por un espíritu impuro que los discípulos no habían podido curar. Jesús lo cura, la gente lo alaba y todos se maravillan por la grandeza de Dios. Precisamente en el momento en que los apóstoles tienen ante los ojos la prueba del poder de Jesús, Él les dice: poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Nuevamente una afirmación enigmática, pero que subraya otro aspecto de la conciencia que tiene de su misión. Pero es claro por el texto que Jesús quiere subrayar muy bien las palabras. Poned en vuestros oídos, porque son muy importantes. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. La profecía está más cerca que en la predicción anterior. Allí estaba en futuro. Aquí la entrega del Hijo del Hombre es inminente. La referencia se evidencia hacia algo siniestro, porque el Hijo del Hombre ya no estará en poder de sí mismo, sino de otros que dispondrán de él. Venido al mundo para restaurar todo, estará en cambio a merced de las manos de otros. Podemos comenzar una más profunda oración delante del Señor y hacer el esfuerzo por entrar en el corazón y en la mente de Jesús, que se está definiendo a sí mismo. Esta efectivamente es su definición, como quien es entregado en mano de los hombres. Jesús la realizará hasta la Eucaristía, en donde se entrega en manos de los hombres, corriendo el riesgo de que abusen de ella. Nosotros llamamos locura ponerse en las manos de cualquiera, dejándole confiadamente hacer lo que quiera, en bien y en mal. Pero Jesús se presenta bueno, disponible, misericordioso. Para compartir nuestra situación, llega a entregarse en nuestras manos. Lucas subraya de una manera que no se podría imaginar más fuerte, que los apóstoles no entienden nada, y lo repite 3 veces. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Lucas 9:45. El evangelista no ha insistido tanto sobre un concepto, y si tratamos de considerar mejor los términos usados por él, tendremos una impresión todavía más clara de la fuerza que quiere dar al episodio. No comprendían. El verbo griego significa desconocer la palabra, y es el mismo término utilizado para indicar que los jefes del pueblo han desconocido la justicia de Dios, no han entendido su plan y han preferido practicar la propia justicia. Es también el verbo para expresar la condenación en la primera carta de Pablo a los Corintios. Si alguno no lo reconoce, tampoco él es reconocido. 1 Corintios 14:38. Dios desconocerá al que haya desconocido su designio de salvación. Estamos ante una incapacidad de recibir el plan de Dios por parte de personas, los discípulos, que han hecho un intento de acercamiento con Jesús, de entusiasmo, de seguimiento, pero que todavía están ciegos. Lucas insiste:
porque lo que Jesús está diciendo es sumamente importante en cuanto especifica verdaderamente cómo Él es Cristo, dándose y entregándose. Esta palabra que definía el misterio pascual era como un velo delante de ellos. Hace venir a la mente el Apocalipsis, la revelación del misterio oculto que solamente Dios puede revelar y sobre el cual solamente Dios puede abrir los ojos. Los apóstoles, pues, todavía tienen los ojos enceguecidos. Lucas añade, para ellos era tan misteriosa que no entendían su sentido. Ellos escuchaban con los oídos, pero les faltaba la percepción profunda de la situación y además tenían miedo de preguntar a Jesús. Se había creado una situación de ambigüedad tan frecuente entre nosotros, en nuestras comunidades y en la vida de cada día. Nos damos cuenta de que hay algo poco claro y sin embargo tenemos una aclaración. Tememos conocer la situación real hasta el punto de no querer llegar al fondo. Este temor puede ser inconsciente y en la oración queremos pedir superarlo. Saber ponernos ante cosas que no estamos dispuestos a aceptar es algo así como el temor del enfermo grave que prefiere no preguntar porque no sabe si podría soportar la verdad. El problema es esencial para el discípulo. Se está hablando de aquel Jesús al que le han dedicado la vida. Sin embargo, prefieren no preguntar, permanecer en la oscuridad. Señor, ¿podemos hacerte a ti y a nosotros la misma pregunta definitiva? Señor, concédenos comprender qué tememos preguntar y sobre todo haznos reconocer que el misterio de la cruz está oculto y aunque hablemos de él y nos ejercitemos, sigue invisible a nuestro ojo humano. Solamente el Espíritu Santo nos puede transformar permitiéndonos entenderlo prácticamente, aunque nuestra debilidad nos lo oculta tanto que reconocerlo será siempre una sorpresa. En todo caso, a los apóstoles todavía les queda por hacer todo el viaje hacia Jerusalén con Jesús, viaje durante el cual Jesús con palabras y obras propondrá un mensaje altísimo, en el que está incluida la pasión, el sentido de la cruz, de la libertad del corazón, del desapego, del abandono total al Padre, y dará la posibilidad de verificar en qué punto se encuentran de su seguimiento. ¿Quién hubiera podido tener una mejor escuela? Se cumplirán las Escrituras. Lucas 18, 31 al 34. Lucas quiere narrar cuál es la situación al final del viaje. Ya están cerca de Jericó y Jesús, tomando aparte a los 12 les explica: mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Notamos un elemento nuevo. Ante la expresión debe suceder o está por suceder, indicaba de manera general la voluntad divina. Ahora se dice que las Escrituras se cumplirán, que estamos en el momento culminante del plan de salvación. ¿Cómo se delinea ese momento? El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y será objeto de burlas, insultado y escupido. Y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Ellos nada de esto comprendieron. Estas palabras les quedaban ocultas y no entendían lo que decía. Lucas 18, 32 al 34. Además de la referencia a las Escrituras acerca del cumplimiento del plan divino, hay otras alusiones que muestran cómo Lucas ve la pasión. Jesús será entregado a los paganos y tan rechazado que sus conciudadanos no tendrán ni siquiera necesidad de ensuciarse las manos. Será entregado a quienes no honran a Dios. Será echado como algo de lo que Israel no quiere ni saber. El acento está puesto en especial sobre las humillaciones. Se burlarán de él, será mirado con desprecio, lo escupirán. Se especifica precisamente el aspecto de la humillación humana personal. Será entregado
y el ser entregado le costará no solamente el ser tratado mal, sino ser envilecido como hombre, y después de haberlo flagelado, lo matarán. Interesante el recuerdo de la flagelación que Lucas omitirá en la narración específica de la pasión. Al tercer día resucitará. Es el punto de llegada que faltaba en la segunda predicción. Es claro que Jesús lo explicita para que se complete todo el cuadro. Y los apóstoles que no entienden la pasión, no entienden tampoco la resurrección. Podríamos decir, ¿por qué no se alegran por lo menos de la meta? ¿Por qué no ven lo que está por suceder? Y por eso Lucas concluye, pero no entendieron nada de todo esto. La palabra griega traducida con no entender aparece varias veces en los evangelios de Lucas y Marcos, siempre para situarnos para las situaciones en las que no se entiende el misterio. ¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Marcos 8, 17 al 18. Es la misma palabra que se encuentra en el contexto de la misteriosa predicación en las parábolas. Oirán y no comprenderán. El misterio de Cristo, el misterio pascual está oculto al ojo del hombre y solo Dios puede hacerlo comprender. El problema en Lucas 18 se hace tan grave que algunos exégetas prefieren considerar que Lucas y Marcos narran predicciones anticipadas y así explican la sorpresa ante la muerte de Jesús y la huida de los discípulos. A mí no me parece una buena solución, ni siquiera desde el punto de vista psicológico. En efecto, sabemos muy bien que hay cosas que no queremos entender. Esto vale para Lucas, especialmente en la segunda y en la tercera predicción. Jesús entendía a qué acontecimiento iba al encuentro y lo expresó, pero sus discípulos no estaban dispuestos a entenderlo. Es el hecho fundamental sobre el cual el evangelista quiere hacernos reflexionar. Jesús sabía lo que estaba por suceder. Sentía que estaba unido a su misión. Era la consecuencia de su darse como palabra buena e inerme, de su ofrecerse con amor. Entendía y trataba con alusiones veladas de explicarlo a los discípulos, pero inútilmente. Tenemos pues en conclusión que después de toda la instrucción que el discípulo evangélico ha recibido, su capacidad de discernir es nula. Este misterio de incomprensión nos conmueve y nos desconcierta. Si los apóstoles no entendieron, tampoco podríamos entender nosotros, y debemos pedirle al Señor muerto y resucitado hacer penetrar su misterio en nuestra vida. Con nuestros razonamientos no lograríamos nada en el sentido de aceptarlo de veras, porque nos implicaría demasiado. Lamentablemente, tenemos una capacidad extrema de poner entre paréntesis, de descartar esa implicación, aunque con las palabras digamos que lo acogemos. Señor, haznos entender lo que no aceptamos, lo que descartamos por nosotros mismos, lo que dejamos en la sombra, girando siempre alrededor sin querer afrontarlo. Cuando afirmamos sobre este punto no se discute y lo decimos con una cierta emotividad, es claro que se trata del punto doloroso y cualquier otra forma de hablar es la tentativa de rehuir el verdadero nudo del problema, en el que hay que comprometerse, en el que hay que perder algo. Los discípulos se comportaron precisamente así. Que no suceda esto, Mesías, sí. Pasar a través de la prueba, no. No basta concentrar la mirada sobre la gloria. Hay que fijar el rostro de aquel que, habiendo sufrido, llegó a la perfección y a la gloria. Confrontar Hebreos 5, 8 al 9. Solamente en una prolongada oración pueden emerger en nosotros las zonas oscuras, los residuos que llevamos radicados y que hemos, por así decir, archivado. Y esto nos preguntamos si está en alguno de ellos nuestro punto débil, nuestro misterio pascual, nuestro pasar al Señor en la muerte.
con la certeza de que Jesús nos ayudará a no perder nunca de vista el objeto último de nuestra vida de fe, es decir, Él mismo. La oración se convierte en una especie de ingreso en la muerte, en un abrirse totalmente a la palabra de Dios, deseando que nada de nosotros quede en la oscuridad, que la palabra nos ilumine y queme todo lo que hay de impuro en nosotros. La adoración y la alabanza del Dios que nos salva, en la segura confianza de su gracia, es el lugar de nuestra paz, en nuestra vida, en nuestra resurrección. Señor Jesús, tú sabes que como los apóstoles tratamos a toda costa de rechazar la verdad de tu mensaje difícil y no sabemos seguirte cómo y hasta dónde vas. Nos imaginamos un seguimiento fácil, exaltante y rechazamos el que tú nos preparas cada día. Ilumina nuestra mente, enciende nuestro corazón para que podamos comprender lo que tú quieres de nosotros. Mira, el discurso sobre tu pasión ya en sí mismo es para nosotros difícil en la experiencia de las realidades cotidianas. Concédenos por lo menos intuir que si vamos al fondo de estas experiencias encontraremos lo que deseas de nosotros, es decir, nuestra pobre oferta, aunque débil e inconstante frente a ti. Haznos capaces, Señor, de dejarnos acoger por ti y de acogerte completamente, sin ocultarte nada. Virgen María, tú que adheriste perfectamente a la palabra de Dios y te dejaste moldear y transformar por la palabra, hasta la donación completa de ti bajo la cruz, tú que con los apóstoles gozaste de la plenitud del Espíritu Santo, dado a la Iglesia, concédenos seguir en verdad la vida de tu Hijo. Revela a cada uno de nosotros en qué consiste esta verdad y haz que la podamos vivir con alegría.